Buenos días, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la temática. Esta vez vamos a hablar de la regla del octeto. Y esa regla del octeto es el tema inmediatamente seguido a la configuración electrónica. ¿Por qué? Porque la regla del octeto depende de la configuración electrónica de cada elemento. Si ustedes recuerdan, la configuración electrónica me indica los electrones de valencia, que son los electrones que están en el último nivel, y me indica los niveles de energía. Pero la regla del octeto se determina con los electrones de valencia, los electrones que están en el último nivel. Y es que todos los elementos, tal y como los conocemos en la naturaleza, se combinan con otros elementos químicos para formar compuestos y de esa manera ser estables. Entonces nosotros generalmente no encontramos solo oro o encontramos solo cobre, sino que lo encontramos siendo parte de minerales o de sales y de ahí pues formando sales, compuestos, y de ahí los extrae en forma de elemento. ¿Listo? Entonces es importante que entendamos que la regla del octeto es esa tendencia a tener en el último nivel de energía 8 electrones o el número de electrones del gas noble del mismo periodo. Por eso en la imagen ustedes ven que el hidrógeno entonces tendería a obtener, tiene un electrón de valencia, porque recuerden que en la tabla periódica ubicamos grupos 1, grupo 2, grupo 3, 4, grupo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Recuerden que si un elemento pertenece al grupo 1, todos los elementos del grupo 1 tendrán un electrón de valencia. Los elementos del grupo 2A tendrán 2 electrones de valencia, los del 3A, 3 electrones de valencia, 4, 5, 6, 7. Y los del grupo 8, los gases nobles, tienen 8 electrones de valencia, con excepción del helio, y son estables, por eso ellos están en amarillo, porque químicamente no se combinan, no cumplen con esta regla del octeto, porque ya tienen 8 electrones en su última capa de valencia y son estables y por lo tanto no se combinan químicamente con otros elementos. En cambio, el resto de los elementos sí va a tender a completar la capa de valencia del gas noble de su periodo. Por eso dicen, el flúor tenderá a completar la capa de valencia del neón, el rubidio tenderá a ocupar la capa de valencia del xenón y así sucesivamente. Listo. ¿Qué significa eso? Veamos este ejemplo. Significa que, por ejemplo, el litio, que tiene el número atómico 3, ¿cierto? Esta es su configuración electrónica. ¿Qué significa? Significa que en el último nivel, que el último nivel es el 2, solo tiene un electrón de valencia, solo tiene este electrón de valencia. ¿Qué significa? Que como solo tiene un electrón, solo se va a poder enlazar con otro electrón para formar un compuesto químico. En cambio, el cloro, veamos que su configuración electrónica es Z17, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, es decir, que su último nivel es el 3 y que tiene en total 2 más 5, 7 electrones de valencia. Acá en el último nivel tiene 7 electrones de valencia. O sea que al cloro solo le falta un electrón para completar la regla del octeto. Sin embargo, el litio no lo puede completar porque solo tiene un electrón. ¿Qué significa? Que aunque yo les diga que todos los elementos tienden a completar la regla del octeto, entonces en realidad solo algunos elementos lo pueden completar. Bueno, ¿cómo nos vamos a guiar? Nos vamos a guiar de la siguiente manera. Entonces, de acuerdo a la ubicación del elemento, entonces recuerden que el grupo de la tabla periódica va a determinar los electrones de valencia, que todos los elementos del grupo 1 tendrán solo un electrón de valencia y lo voy a simbolizar con ese circulito o con una X o con un puntico. El grupo 2A, todos van a tener 2 electrones de valencia, el grupo 3 acá es 3, faltó un unito acá, pero es 3A, todos van a tener 3 electrones de valencia, los del 4, 1, 2, 3, 4, los del 5, 1, 2, 3, 4 y 5, los del 6 van a tener 6, los del 7, fíjense que van a tener 7, y los del 8 van a tener 8. Recuerden que los gases nobles no se combinan químicamente con ningún otro elemento porque ya son estables, ya cumplieron el octeto, ya tienen 8 electrones en su última capa de valencia. Ahora, ¿pero todos los elementos pueden completar el octeto? No, no porque, por ejemplo, los del grupo 1 solo tienen un electrón. Si se enlaza ese electrón, porque recuerden que un elemento puede tener
Por ejemplo, el sodio tiene 11 electrones en total, pero en la capa de valencia, en su última capa, solo tiene uno y es el electrón que se va a enlazar, aunque tenga 11. Solo se va a enlazar con el electrón de valencia, el que está ubicado en el último nivel. Entonces, los elementos del grupo 1, pues solo harán un enlace, los elementos del grupo 2 harán solamente 2 enlaces, los del grupo 3 harán 3 enlaces, mientras que los del grupo 4 harán 4 enlaces y completarán el octeto, los del grupo 5 harán 3 enlaces y completarán el octeto, los del grupo 6 harán 2 enlaces y completarán el octeto, y los del grupo 7 harán un solo enlace para completar el octeto, así de fácil. Bueno, lo que vemos aquí es la estructura de Lewis o la representación de esos de esos electrones de valencia. Entonces, ¿cómo represento un elemento del grupo 4? Lo represento colocándole 4 electrones. ¿Cómo represento? 4 electrones. Pero un elemento del grupo 5, entonces lo represento con 5 electrones, un elemento del grupo 6 con 6 electrones y un elemento del grupo 7 con 7 electrones. Ahora, ¿a qué se debe el color? Significa que los del grupo 4 deben enlazar sus 4 electrones para completar el octeto. Recuerden que el 1, 2 y 3 de la tabla periódica no van a completar el octeto, pero los del 4, 5, 6 y 7 sí. Los elementos del grupo 5, ¿cierto? Deben hacer 3 enlaces para completar el octeto. Los elementos del grupo 6 deben hacer 2 enlaces, aquí está con verde, para completar el octeto. Y los del grupo 7 van a hacer un solo enlace para completar el octeto. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Ahora estamos viendo la representación de esas estructuras de Lewis, de cómo se unen los elementos para formar los compuestos. Vemos aquí en el primero hidrógeno. Entonces, cuando me dicen hidrógeno gaseoso, que la fórmula molecular es H2, a cada hidrógeno le tengo que colocar un electrón porque la fórmula química es H2. Y le coloco a cada un electrón y la rayita representa la unión de esos dos electrones. Listo. Por ejemplo, este es el H2Br, el ácido berílico. ¿Cómo represento esto? Como es H2, ubico 2 átomos de hidrógeno y un berilio. A cada átomo de hidrógeno le pongo 1 porque está en el grupo 1 y a cada átomo de berilio le pongo 2 átomos. 2 electrones, perdón. Significa que el berilio hará 2 enlaces, mientras que cada hidrógeno, como solo tiene un electrón, hará solo un enlace. Veamos aquí también el quinto, por ejemplo. Aquí tengo esta estructura que es Fe3D, se llama trifluoruro de boro. ¿Por qué tengo que colocar 3? Porque es F3B, es decir, que tengo que colocar el subíndice, me indica cuántos átomos de flúor debo colocar. Y a cada flúor le debo colocar los 7 electrones por pertenecer al grupo 7. Y el boro, como solo pertenece al grupo 3, solo le coloco 3 electrones. El boro hace sus 3 enlaces y cada flúor del grupo 7 hará un enlace, un solo enlace para completar el octeto. Igual me pasa con esta sal. Esta sal es Al-I3, significa triyoduro de aluminio. Coloco 3 yodos porque es I3 y a cada yodo, por pertenecer al grupo 7, le coloco 7 electrones, 7 electrones, 7 electrones, y al aluminio también le coloco 3 electrones porque pertenece al grupo 3 de la tabla periódica. El aluminio haría 3 enlaces y cada yodo haría un solo enlace para completar el octeto. Por último, me presentan ejemplos también aquí donde evidencio también la estructura de Lewis de algunos compuestos gaseosos. El cloro 2, entonces debo ubicar 2 átomos de cloro. A cada cloro, ¿cuántos electrones le coloco? Le coloco en total 7. Y 7 para este cloro. Pero fíjense que cuando se une este cloro con este cloro, solo se enlaza un electrón de cada cloro para completar el octeto. En el oxígeno está en el grupo 6, o sea que tengo que hacerle a cada oxígeno 6 electrones y 6 electrones. Si tiene 6 electrones, recuerden que cada oxígeno debe hacer 2 enlaces. Le faltarían 2 para completar el octeto. Y entonces eso significa que ellos deben enlazarse deben hacer 2 enlaces. Por eso aquí vemos 4
electrones, ¿cierto? Porque se enlazan 2 de este átomo de oxígeno con 2 de este átomo para completar el octeto. Igual pasa acá con el nitrógeno gaseoso. Cada nitrógeno, por estar en el grupo 5, tiene 5 electrones, 3 y 2, 5, 3 y 2, 5. Los nitrógenos, por estar en el grupo 5, recuerden que deben hacer 3 enlaces para completar el octeto. Por eso vemos aquí 3 electrones, 1, 2 y 3, para que completen el octeto, compartan los electrones y cada nitrógeno sea estable y complete el octeto. Por último, vamos a ver este ejemplo donde aparece la estructura de Lewis, electrónica y de valencia del ácido sulfúrico, para que ustedes entiendan cómo se debe hacer. Bueno, entonces recordemos que la fórmula molecular es esta, ¿cierto? Que esta fórmula molecular me indica el número de átomos por subíndice, entonces 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Recuerden entonces que para hacer la estructura de Lewis yo debo hacerlo. Entonces ubico el azufre. Listo, ubiqué el azufre. Al azufre, por buscarlo, me toca buscarlo en la tabla periódica o en la tabla que aparece en la segunda diapositiva. Por estar en el grupo 6 de la tabla periódica, entonces le voy a dibujar 6 electrones en total. Y al oxígeno también está en el grupo 6, pero aquí me dice que son 4 átomos de oxígeno, por eso acá vemos que hay 1, 2, 3 y 4 átomos de oxígeno. A cada oxígeno también le vamos a dibujar 6 electrones, 6 electrones, 6 electrones, 6 electrones. Debemos hacer 2 hidrógenos, uno acá y uno acá. Y a cada hidrógeno, por estar en el grupo 1, debo colocarle un electrón. ¿Listo? Entonces el hidrógeno hará un enlace. El azufre, por estar en el grupo 6, debe hacer 2 enlaces. El oxígeno, por estar en el grupo 6, cada oxígeno debe hacer 2 enlaces, como lo vemos en esta estructura. El oxígeno hace 2 enlaces, este oxígeno hace un enlace por acá y otro con el hidrógeno. El oxígeno hace un enlace por acá y otro con el hidrógeno para completar el octeto. El azufre hace 2 enlaces y aquí vemos la forma tridimensional del ácido sulfúrico. Lo que significa es que yo debo entender que si está en el grupo 1, debo colocarle un electrón y hará un enlace. Que si está en el grupo 6, debo colocarle 6 electrones y hará 2 enlaces. Y si está en el grupo 6, el oxígeno, también debo colocarle 2 enlaces porque tiene 6 electrones y debe completar el octeto. Conclusiones. Recordemos que no todos los elementos cumplen la regla del octeto, solamente los elementos del grupo 4, 5, 6 y 7. Los elementos del grupo 1 harán un enlace, los del grupo 2 harán 2 enlaces, los del grupo 3 harán 3 enlaces, los del 4, 5, 6 y 7 sí harán el enlace requerido para completar el octeto. Recuerden que los electrones de valencia son los que se ubican en el último nivel y son los que participan en los enlaces químicos para formar los compuestos químicos. Y hasta aquí. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para poner en práctica nuestros conceptos y establecer relaciones entre los conceptos y poder solucionar problemas tipo ICFES. Muchísimas gracias.